Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer juntos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, que estás en los cielos, que estás en medio de tu pueblo y que estás en nuestros corazones. Agradecidos venimos a tu presencia como iglesia de usted, como hijos suyos, Padre, agradeciéndole la bendición de poder estar en tu santa casa, agradeciéndole, Padre, la bendición de la semana que ha transcurrido, agradeciéndole, Padre, que tu mano divina, Padre, nos ha acompañado y nos ha bendecido hasta este momento, Señor. Aquí estamos, Dios, para rendirte honor y gloria, alabanza a tu nombre grande y poderoso, y a reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. A ti la gloria, Padre, a ti la honra. Señor, nos postramos delante de usted para escuchar su palabra, para recibir su mensaje. Háblanos, Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en el corazón de todo tu pueblo
y que use al siervo, Padre, que habla tu palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Decimos todos amén, amén. Tomen asiento, amada iglesia. Dios les bendiga. En estos días ya todos están enfocados en la Navidad. Todos están en modo navideño en todos estos días hasta fin de año. Así que, hermanos, vamos a estar en modo navideño estas 2 semanas. Y aquí me tendrán, ya que no pude estar ya 2 semanas por salud, pero ahora sí a chambear y a predicar. Y durante 2 semanas seguidas me estarán viendo mañana y tarde aquí en el púlpito, hermanos. Y hermanos amados, vamos a hablar acerca hoy de la Navidad según Mateo. En la tarde también hablaremos la Navidad según Mateo por el capítulo 2. Pero hoy vamos a hablar acerca de la Navidad según el Evangelio de Mateo. La Navidad es el nacimiento de Jesús. Y aquí lo que hemos leído es el nacimiento de Jesucristo. Es la Navidad de Mateo. Mateo, amados hermanos, es uno de los 12 discípulos de Jesucristo. Mateo, hablando del libro, es el libro 40 de la Biblia, ya que el Antiguo Testamento tiene 39 y este es el primer libro del Nuevo Testamento, así que es el libro 40 de la Biblia. Mateo, amados hermanos, lo escribió, lleva su propio nombre de Mateo y lo escribió en el año 65 después de Jesucristo. Mateo, hermanos, a pesar que era judío, era un publicano, tenía un oficio de cobrar impuestos, era recaudador de impuestos en ese tiempo. Su estatus social era alto, hermanos, tenía un estatus social alto en ese entonces, hermanos. Hoy recordamos lo que escribió Mateo acerca del nacimiento de Jesucristo. Y aprendemos 2 cosas. Mateo escribió acerca de la Navidad de Jesús y la Navidad de Mateo enseña en este pasaje, nos recuerda 2 cosas. Primero, nos recuerda, amados hermanos, que Dios es un Dios milagroso. La Navidad de Mateo nos recuerda que Dios es un Dios milagroso. Tal vez usted está buscando un milagro. Déjeme decir lo que está en Dios. Tal vez usted necesita un milagro. Venga a Dios para que Dios le permita este milagro. Dios es un Dios milagroso. Es un Dios, amados hermanos, maravilloso. Es un Dios que hace grandes maravillas. Es un Dios omnipotente. Mateo resalta, hermanos, que en esta Navidad de Mateo resalta a un Dios milagroso, a un Dios que hace maravillas, como en el Salmo 72, 18, nos dice: bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Dios es un Dios de milagros. Si usted necesita un milagro, aquí le presento a Dios. Si usted está buscando un milagro, venga a Dios, que Él tiene todo para hacerle el milagro de la vida y lo que usted necesita. Hoy quiero hablarles acerca de lo que Mateo expresa en la Navidad. Presenta a Dios como un Dios milagroso, hermanos. Y bueno, ¿en dónde está el milagro aquí? En el nacimiento de Jesús. Primer punto, 1.1, el nacimiento de Jesús, el embarazo de María. Hermanos, dice la Biblia en versículo 18, leamos el versículo 18 juntos, hermanos, leamos el 18. ¿En dónde está el milagro aquí en Mateo? ¿En dónde está el milagro? Este pasaje nos enseña 2 milagros. El Dios milagroso aquí muestra 2 milagros. Y el primer milagro es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, el embarazo de Jesucristo, hermanos, el embarazo de María es un milagro. Dice el 18, leamos todos el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con Jesús, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dios es un Dios milagroso. Se halló que María había concebido del Espíritu Santo. ¿No es ese un milagro? ¿No es eso algo fuera de lo natural?
que haya concebido, que se haya embarazado del Espíritu Santo y no de un varón. Ahí está el milagro de la Navidad. Mateo presenta, hermanos, en esta Navidad a un Dios milagroso. Se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Milagroso, algo extraordinario. Y en el versículo 18 te explica por qué es milagroso. Porque te dice que José y María estaban desposados. Te explica el por qué es un milagro. Porque José y María estaban desposados y no se habían juntado. Y se halló que estaba embarazada. En la tradición judía, amados hermanos, un matrimonio se dividía en dos partes. No tiene tanta diferencia como el nuestro. La primera parte es el compromiso. La palabra desposada significa compromiso matrimonial. Y hermanos, cuando se desposaba a una persona es como pedirla en santo matrimonio, donde se reunían los padres, donde se daban a los hijos, se comprometían, habían testigos, hermanos, de la sociedad, habían testigos de gente, de la gente, de la sociedad, del gobierno, de todo, ¿sí? Y hermanos, era un compromiso de desposada. Y en ese tiempo se consideraban ya esposos con ese acto, pero no vivían juntos hasta que haga la fiesta. ¿Se acuerdan de la fiesta de Canaán? Pues es el segundo paso de un matrimonio en ese tiempo. Hasta que no haga la fiesta, entonces podían vivir juntos, ¿sí? Pero el primer paso era el compromiso. Y para un judío y para el pueblo judío se consideraban esposos. Ya estaban dados, aunque no vivían juntos hasta la fiesta. Bueno, el problema estaba aquí, el milagro estaba que María estaba desposada con José. Había compromiso, pero no vivían juntos. Por eso dice el versículo, antes que se juntasen, antes de que vivan juntos, antes de que haga la fiesta y que empiecen a vivir una vida matrimonial, como debe ser, como es, ¿verdad? Formal. El milagro estaba que antes que ella conociera a varón, antes que ella conociera a José, pues se embarazó. Y allá está el milagro de la Navidad. Mateo presenta a un Dios milagroso. El nacimiento de Jesús, el embarazo de María es un milagro. Tan así, hermanos, que solamente ni María entendía lo que estaba pasando. Nada más María podía saber si tuvo relación con un varón o no, pero ella no lo tuvo. Ella no podía entender cómo es posible esto si yo no he tenido, no he conocido varón, apenas estoy comprometida, falta la fiesta para que vamos juntos. Eso no, a lo mejor la gente dude, pero ella puede saber si realmente es así. Ella no entendía, no comprendía, hermanos, no podía entender esto porque era algo fuera del natural. Cuando leemos las Navidades de los diferentes evangelios, notamos que en Lucas capítulo 1, versículo 34, cuando el ángel le dice a María, amados hermanos, que Dios la ha asignado para este ministerio, María le dice en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, esto no es posible humanamente. ¿Cómo será esto? Si realmente yo no conozco varón, ¿cómo es posible que me embarace y que tenga un hijo? Si no conozco varón, no podía entenderlo, no podía comprenderlo ni ella. Y el ángel, amados hermanos, narrando Lucas 1:36 en adelante, 34 en adelante, le dice a María, María, no te preocupes, que Dios es un Dios milagroso. Que Dios es un Dios milagroso y que ha hecho un milagro con aquella pariente tuya, Elizabeth, anciana, estéril. Dios le ha permitido que se embarace en su vejez y en su esterilidad. Dios es un Dios milagroso. No te preocupes, que Dios ha estado haciendo milagros para este acontecimiento. No eres la primera, sino que Dios ha hecho el milagro con tu pariente Elizabeth. Y Dios le permite
estar embarazada y ya tiene 6 meses de embarazo. Eso, hermanos, en Lucas 1:36 nos lo menciona. He aquí, dice el ángel, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Hermanos, la Navidad nos recuerda que Dios es un Dios milagroso. Regocijémonos en Jesucristo. Regocijémonos en este Dios milagroso. Así que le dijo el ángel, como para concluir y para que María esté convencida del milagro de Dios, le dice en Lucas 1:37, María, debes saber que para Dios no hay nada imposible. Y en Lucas 1:37 dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. ¿Lo creemos, hermanos? Porque nada hay imposible para Dios. La Navidad, hermanos, nos enseña que Dios es un Dios que hace milagros. Esta Navidad, estos tiempos de Navidad, tú necesitas un milagro. Tal vez estás buscando un milagro. Recuerda que la Navidad te enseña que Dios es un Dios milagroso, que para Él nada hay imposible. Amén. El segundo milagro que vemos en este pasaje de Mateo que narra es la restauración de un matrimonio. Si requieres a alguien que restaure tu matrimonio, déjame presentarte a Dios. Si requieres que alguien restaure tu vida, déjame presentarte al Señor. Si requieres que alguien restaure tu hogar, déjame presentarte al Señor. Si necesitas que restaure tal vez tu economía, la empresa que tienes, el trabajo, circunstancias que están derrotándose, que están cayendo, necesitas que alguien restaure cosas importantes para ti, déjame decirte que la Navidad es un tiempo para recordar que Dios es un Dios milagroso y que Dios puede restaurar y está dispuesto a restaurar tu vida, tu matrimonio, tu forma, la economía, a tu marido, a tu esposo, a tus hijos, si tan solo vienes y aceptas a Jesucristo y te toma de ese Dios que sabe restaurar las cosas. Dios es el especialista en restaurar cosas imposibles. Él es el alfarero, el que lo hace de nuevo, el que de pedacitos Él hace una vida nueva, un matrimonio nuevo, un pensamiento nuevo. Créelo de todo corazón, recíbelo de parte de Dios esto. Abre tu corazón y recíbelo. Dios es especialista en restaurar y ponga usted su situación. Es especialista en restaurar y por eso es necesario que de todo corazón crea en el Señor Jesucristo. Él restauró el matrimonio de María y José. Él restauró el matrimonio de María y José. No estaba bien. No estaba bien por la situación que estaba pasando. José quería abandonar a María. El matrimonio estaba cayéndose. El matrimonio, acuérdense, hermanos, no había fiesta, pero el compromiso ya había. Estaba desposada y los consideraban esposos. Era algo muy serio. Ese matrimonio no estaba bien. José la quería dejar en secreto por infidelidad. Él pensaba que le fue infiel antes de la fiesta. Le dolió en su corazón como humano. Le afectó como persona. No podía aceptar esto. Y vemos en la Biblia, hermanos, que el matrimonio de José y María no estaba bien. Versículo 19 de Mateo 1. Vean la citación, hermanos. Verso 19 de Mateo capítulo 1. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso, ¿qué dice, hermanos? Dejarla secretamente. Quiso dejarla. Quiso abandonarla.
quiso darle la espalda por la infidelidad, por la situación que se halló, por lo que están diciendo, por lo que ya se sabe. Qué difícil situación matrimonial. Sin embargo, amados hermanos, como todo, Dios intervino en esa situación. Deja que Dios intervenga en tu situación. Deja que Dios haga e intervenga en la situación que estás pasando matrimonial, o en la transformación que necesitas, o en la restauración que requieres. Deja que Dios restaure lo que ya está golpeado, afectado, lastimado. Deja que Dios lo haga. Él es el especialista. Dios intervino en hermanos. Dios no iba a dejar, hermanos, a un matrimonio que se desbarate. Un matrimonio que amaban a Dios, ambos. Un matrimonio que María y José eran temerosos de Dios, pero que la situación era algo no natural. Dios no iba a permitir, hermanos, esto. José dice que pensando en esto, y pensaba, Dios mío, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? Pero la puso, no fue, hermanos, a divulgar, no fue a dejar mal, no fue a pisotear a María, no fue a publicar lo que hizo, hermanos. No, hermanos, él cayó en ese sentido y se concentró en Dios, pensándole en esto. Dios intervino, hermanos, en ese problema, e intervino a través de un sueño. Versículo 20, dice el versículo 20, y pensando José él en esto, pensando esto, imagínense, hermanos, día y noche pensando en la situación, pensando lo que va a hacer, hermanos, no estaba tranquilo, pensándole en esto. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, no temas, no es como tú estás pensando, no es como lo que están diciendo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el Señor le explicó a José, el Señor intervino en la vida de José, amados hermanos. Dejemos que Dios intervenga en nuestros asuntos. Dios intervino y el milagro se hizo. Cuando tú dejas que Dios intervenga en tu vida, Dios hará milagros en tu vida. Cuando tú dejas que Dios intervenga en tus asuntos difíciles, Dios lo hará y restaurará las cosas. Aprendamos de esta Navidad. Dios es un Dios milagroso que restaura, que levanta. Y hermanos, el milagro se hizo. Versículo 24, veamos, el milagro se hizo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo, hermanos? El milagro se hizo. Recibió a su mujer, la abrazó, tal vez oraron, lloraron. El milagro, hermanos, se hizo. Los milagros existen porque Dios está con nosotros, porque Dios está interviniendo. Esta Navidad nos enseña, la Navidad de Mateo, esta hermosa reflexión, hermanos, es una gran verdad. Esta Navidad nos enseña a un Dios que hace milagros. Dios hizo milagros en el nacimiento de Jesús. Dios hace milagros en un matrimonio, amados hermanos, y restaura el matrimonio, hermanos. Pero una cosa que también me llamó la atención al leer este pasaje fue, amados hermanos, que cuando José se dio cuenta que el milagro se hizo, él respondió de una manera favorable al milagro que Dios le hizo. Él respondió favorablemente, y dice la Biblia en el versículo número 25, pero no la conoció, o sea, no estuvo con ella como un varón. Acuérdense que no había todavía la fiesta, estaban comprometidos, pero no podían estar juntos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esta palabra significa hasta que no dio a luz a su hijo el primero de los demás. Eso significa primogénito, el primero de los demás. ¿Sí? María tuvo más hijos. Primogénito significa el primero de los demás. Respetó a María porque era de Dios y no la conoció hasta que ya nació Jesús. Entonces
entonces pudieron ya vivir una vida de relaciones, hermanos, como debe ser, y tuvieron más hijos ellos dos. Pero, hermanos, él se sujetó, él respondió de una manera favorable al milagro que Dios le dio. Él no la conoció hasta que dio a luz a Jesucristo. ¿Cuántas veces también nosotros Dios nos muestra milagros? ¿Cuántas veces Dios nos hace milagros en la vida y no respondemos así? Una vez parece que son como los leprosos, ya nos sentimos sanados y goodbye, gracias y hasta luego, ya vemos cuando nos vemos, y no regresamos a Dios a darle gracias, y no le agradecemos a Dios, y no vemos y no nos postramos ante Él, no le agradecemos, somos desagradecidos. Ya el milagro lo hizo, ya estuvo ya, y vivir como siempre vivimos. Pero, hermanos, aquí no. José pudo haber hecho esto, ya el milagro estaba eso, y pudo haber conocido a María, su mujer. Sin embargo, él respetó el mandamiento, respetó, hermanos, la indicación de Dios, favorablemente, hermanos, se sujetó a esto, y de esa manera él respondió favorablemente al milagro que Dios le había hecho. Dios le restauró, así que yo también me sujeto a lo que Dios me diga. Yo me sujeto al Señor porque Él restauró mi matrimonio, y si tengo que aguantarme, me aguanto, y se aguantó. Él obedeció. Hermanos, aprendamos de esta Navidad. La Navidad de Mateo nos enseña a un Dios milagroso, a un Dios que hace maravillas. Bendito Jehová, el único Dios que hace maravillas. Amén. Pero en segundo lugar, hermanos, este pasaje de la Navidad de Mateo nos enseña también, amados hermanos, otra cosa: que Dios está con nosotros. La Navidad de Mateo nos enseña que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Que esta Navidad, hermanos, retumbe en tu corazón y en tu ser de que no estás sola. ¿Te has sentido sola? ¿Te has sentido solo? ¿Te han dejado sola? ¿Te han dejado solo en algunas cosas? Déjame decirte que Dios quiere estar contigo en esas cosas. Déjame decirte que Dios quiere entrar a tu corazón, que Dios está contigo y que tú no estás solo. Aunque te deje la gente, tú no estás solo. Cuando Jesucristo, hermanos, lo dejaron los discípulos antes de ser entregado, Él dijo: y me dejaréis solo, dijo Jesús, me dejarán solo, son todos ustedes, pero ¿saben qué? Todos se van allí, me van a dejar solo. Y Jesús dice: bueno, no solo, porque el Padre está conmigo. Nunca se sintió solo Jesucristo humanamente, porque el Padre estaba con Él, hermanos. Y hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros. Y esta Navidad nos enseña que no estamos solos, que no estás solo luchando. No luches solo, porque te vas a cansar y vas a rendirte. No trates de cambiar solo, porque te vas a cansar y vas a dejar de cambiar. No te esfuerces solo, porque te vas a esforzar mucho y te vas a agotar y no vas a lograr lo que tú quieres. Pero si está Dios contigo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios está contigo, lo podrás lograr. Si Dios está en tu corazón, podrás ser diferente. Si Dios está en tu ser, saldrás adelante. Si Dios sientes que Dios está contigo, las cosas serán distintas. Hermanos, esta Navidad nos enseña que no estamos solos. Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 21 y 23, cuando el ángel explica a José, hermanos, él explica el por qué debe aceptar y recibir a María. Parte de sus palabras dice el versículo 21 y 23: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido que es, hermanos, Dios con nosotros. Mateo habla de la Navidad de Jesús, dejando esto en el corazón de los oyentes, del corazón de los que leen, hermanos, del corazón de aquel que iba a leer este pasaje, que la Navidad de Mateo enseña que no estamos solos.
Emanuel, Dios con nosotros, no estamos solos. Aunque las cosas se compliquen, no estamos solos. Nunca te sientas solo, nunca te sientas sola, nunca te sientas desamparado. Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Y en Romanos capítulo 8 versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si está Dios con nosotros, si está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? No estamos solos, hermanos. Esta Navidad nos recuerda que no estamos solos, que Dios camina contigo, que Dios está contigo, que Dios camina contigo, que Dios te tiene tomado de la mano, que está en tu corazón. ¿Y para qué está Dios con nosotros? Mateo acá lo explica: para salvarnos, porque Él salvará a su pueblo. Para salvarnos, Dios te quiere salvar de la condenación. Dios te quiere salvar. Está con nosotros para liberarnos del pecado, del mundo, de Satanás, de los enemigos, de las cosas que nos están afectando, para librarnos, para sentirnos libres, para sentirnos en paz, para sentirnos tranquilos, para disfrutar a Dios. Dios es amor, Dios es paz, para disfrutar todo esto y no sentirnos presionados ante las cosas, hermanos. Dios está con nosotros para salvarnos. Dios está con nosotros para librarnos. Dios está con nosotros para redimirnos. Dios está con nosotros para darnos la victoria que tú necesitas. Dios está contigo para animarte, para alentarte y para darte esa victoria que tú estás esperando y que tú necesitas. Dice: porque Él salvará, porque Él bendecirá, porque Él te levantará, porque Él te ayudará, porque Él está contigo, está para ti, está Dios para ti. Tú debes estar para Dios también. Dios está conmigo, yo estaré también con Dios siempre. Estaré con Dios todos los días de mi vida, porque Dios está conmigo. Yo también estaré con Él todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Esta Navidad nos invita a poner nuestra fe en Jesús, o avivar la fe que tú tienes en Jesucristo, sabiendo que Dios es un Dios milagroso, sabiendo que Dios es un Dios que restaura, sabiendo que Dios está contigo. Yo quiero concluir, amados hermanos, este mensaje, la Navidad de Mateo, del Evangelio de Mateo, del capítulo 18 al versículo 25, nos recuerda que Dios es milagroso. No se te olvida esto. Esta Navidad Mateo te dice: Dios es milagroso. Esta Navidad Mateo te dice: Dios está contigo para levantarte, para salvarte, para darte victoria. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar, hermanos, por todos los que deseen que yo ore por ellos en este momento. Inclinen sus rostros, amados hermanos, todos, y agradézcanle a Dios que en esta Navidad Mateo te recuerda que Dios es un Dios de milagros. Esta Navidad te recuerda que tienes un Dios milagroso. Ora, pídele. Tú necesitas un milagro. Tú necesitas una bendición especial. Tú necesitas algo. Dios es un Dios milagroso. Tú necesitas a Dios en tu corazón. Esta Navidad te recuerda que Dios está contigo, que no te dejará ni te va a desamparar, que Dios está contigo. Tú necesitas a Dios en tu corazón. Tú necesitas a Dios en tu vida. Así, cerrado los ojos, hermanos, como iglesia, agradeciéndole a Dios, ese Dios milagroso, orando por tu milagro. Yo quiero orar por aquel que diga y que esté dispuesto en esta mañana: Señor, yo necesito un milagro. No diga que Él necesita, dígaselo a Dios. Pero hoy necesito, Señor, un milagro. Cerrados los ojos todos, nada más levante su mano. Quiero orar por usted. Si usted requiere un milagro,
Levante su mano. Yo quiero que Dios te bendiga, mi hermana. Dios me bendiga, mi hermana. Puede bajar su mano. Dios le bendiga allá atrás. Amén. Usted necesita un milagro. Dios le bendiga, mi hermana Calante. Dios le bendiga allá atrás. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Usted necesita un milagro. Esta Navidad nos enseña que Dios es milagroso. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora yo quiero preguntarte. Esta Navidad nos recuerda que tú necesitas a Dios en tu corazón, que tú necesitas a Dios en tu vida. Dios con nosotros. Necesitas a Dios a través de Cristo en tu vida. Levanta tu mano si tú dices: Señor, yo te necesito en mi vida. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo te necesito en mi vida. Gloria al Señor. Aleluya. Yo te necesito, Señor, a través de Cristo. Así sentados, oremos. Padre, gracias, Señor, por estos tiempos de Navidad. Gracias que en este tiempo de Navidad, Señor, es menester predicar que en estos tiempos, Padre, nos recuerda que eres un Dios milagroso. Y has visto las manos de mis hermanos y de mis hermanas que han levantado con fe porque necesitan un milagro, porque necesitan, Señor, de tu poder, porque necesitan del poder del Espíritu Santo, porque necesitan, Señor, algo imposible en lo natural y en la humanidad, Señor. Solamente que venga de lo alto, Señor. Para ti todo es posible. Tú viste los corazones, Padre, y tú viste esas manos que con fe, Señor, levantaban: yo necesito un milagro. Padre, bendícelos. En tu santa voluntad, Señor, concédeles la bendición que necesitan. Pero también, Señor, hermanos y hermanas que en esta mañana, Padre, han decidido y si yo necesito a Dios en mi corazón a través de Cristo, porque es el Salvador, y abro mi corazón, necesito salir de esta casa de Dios contigo en mi corazón, contigo en mi vida, y no dejarte nunca, sino a través de Cristo, que estés conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Que me levantes, me sanes, me restaures, me des salvación eterna a través de Cristo. Gracias, Padre, por las manos, Señor, que levantaron y que, Señor, reiteran y salen esta mañana pidiéndote, Señor, tu favor, que estés con ellos. Que Jesucristo entre a su corazón y a sus vidas, y que puedan salir sabiendo que nunca están solos, sino que tú estás con ellos. Gracias, Padre. Muchas gracias por este mensaje. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios mediante, en la tarde seguiremos viendo la Navidad de Mateo. Todos invitados. Buenas tardes, mis hermanos. Les invito a ponerse de pie. Vamos a leer